jefes de los Estados Mayores del Ejército y de la Armada, presidente y director del debate, muy buenos días a todos. Voy a empezar con una afirmación que intentaré demostrar más tarde, que es que invertir en defensa es invertir en estabilidad, en libertad de decisión, en soberanía tecnológica y también en desarrollo económico e industrial. Durante décadas, y como ha señalado el almirante Piñeiro en su magnífica intervención, que suscribo íntegramente y a la que me será muy difícil añadir nada, pero es así, los europeos vivimos convencidos de que la paz era un estado prácticamente permanente y que los conflictos armados permanecían otros lugares de la geografía del mundo y, sobre todo, pertenecían al pasado. Esa idea de que la historia había terminado, como decía Fukuyama. Pero bien, esa percepción llevó a muchos países a reducir capacidades militares, a depender crecientemente de proveedores externos y a considerar que la defensa era una cuestión absolutamente secundaria frente a otras prioridades económicas y sociales. Pero, sin embargo, los acontecimientos de los últimos años han transformado radicalmente este escenario. La pandemia nos recordó la importancia de disponer de capacidades industriales propias para afrontar situaciones de crisis. La invasión rusa de Ucrania puso de manifiesto que la guerra sigue siendo una realidad en nuestro entorno geográfico. Y creciente rivalidad tecnológica entre las grandes potencias nos han evidenciado que la seguridad del siglo XXI ya no depende únicamente de ejércitos y de armamento, sino también de industrias avanzadas, de centros tecnológicos, satélites, sistemas digitales, inteligencia artificial y cadenas de suministro resilientes. Con Trump o sin Trump, tenemos que estar absolutamente convencidos de que la defensa y determinadas autonomías van a depender absolutamente de nosotros. Pues bien, en este nuevo contexto, la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio ha pasado a ocupar una posición central en las estrategias nacionales y muy especialmente Europa. Tenemos que seguir pensando mucho en Europa para todos los grandes programas. Ya no hablamos únicamente de un sector industrial especializado. Hablamos de un conjunto de capacidades que condicionan la autonomía estratégica de los Estados, su competitividad tecnológica y su capacidad para responder a los desafíos del futuro. La guerra de Ucrania ha demostrado, además, una lección que conviene no olvidar. Primero, que la capacidad industrial no puede improvisarse. Segundo, que las fábricas no aparecen cuando estalla una crisis. Tercero, que los ingenieros especializados no se forman en cuestión de meses y que las cadenas de suministros complejos, en corto lugar, requieren años de construcción y consolidación. No se puede improvisar una industria de defensa meramente con una inversión masiva de capital. Y por eso, cuando observamos las dificultades que muchos países están encontrando para reponer determinados sistemas o incrementar la producción de determinados equipos, comprendemos y debemos comprender que la verdadera fortaleza estratégica empieza mucho antes del despliegue militar, empieza en la industria, empieza en la innovación y empieza en una planificación a largo plazo. Entonces, me he cansado de repetir los últimos años que lo primero que tenemos que hacer es saber dónde quiere estar España dentro de 10, dentro de 15 años. Y para ello tenemos que trabajar. Precisamente por ello también uno de los grandes debates que está teniendo lugar actualmente en Europa gira en torno a ese concepto de autonomía estratégica. Un concepto que en ocasiones se interpreta de forma simplista, pero que en realidad responde a una necesidad muy concreta, que es garantizar que Europa pueda disponer de capacidades críticas propias y en aquellos ámbitos que resultan esenciales para su seguridad y para su prosperidad. Hoy seguimos dependiendo de terceros países para numerosos componentes, para tecnologías y para materias primas estratégicas. Y esa dependencia genera vulnerabilidades que pueden convertirse en problemas graves en momentos de tensión internacional. Pero reducir esas dependencias no significa cerrarse al mundo, ni tampoco sustituir alianzas consolidadas. Significa garantizar que Europa y España
dispongan de un margen suficiente de autonomía para proteger sus intereses y asegurar el suministro de capacidades esenciales cuando las circunstancias lo exijan. Y es importante también subrayar que esta autonomía estratégica europea no es incompatible con la OTAN, ni tampoco es incompatible con lo que muy bien ha descrito el almirante Piñeiro, con saber adoptar nuevas tecnologías a algo ya existente, que también es absolutamente fundamental para nuestra defensa. Y al contrario, una Europa más fuerte desde el punto de vista industrial y tecnológico fortalece también la Alianza Atlántica. Una base tecnológica e industrial más robusta contribuye a mejorar la interoperabilidad, la capacidad de respuesta y el reparto equilibrado de responsabilidades entre los aliados. Y como muchas veces se repite en Bruselas, una Europa más fuerte hace también una OTAN mucho más fuerte. Pero España, ¿dónde se encuentra? Pues España se encuentra en una posición especialmente favorable para aprovechar ese nuevo escenario. Porque nuestro país ha conseguido construir durante las últimas décadas una base industrial y tecnológica que hoy ocupa posiciones de referencia en múltiples ámbitos. Participamos en los grandes programas europeos de defensa. Contamos con empresas líderes en sectores tan diversos como la construcción naval, la aeronáutica, los sistemas electrónicos, el espacio o la ciberseguridad. Y disponemos también, que es absolutamente fundamental, una red de pequeñas y medianas empresas altamente especializadas que aportan flexibilidad, aportan innovación y aportan también capacidad tecnológica al conjunto del sistema. Y esta realidad es especialmente importante porque uno de los grandes activos de la industria española es precisamente su estructura. A menudo se pone el foco exclusivamente en las grandes compañías, en los grandes players internacionales, pero no, la verdadera fortaleza reside en la existencia de una cadena de valor completa y equilibrada formada por grandes integradores, empresas medianas altamente especializadas, pymes innovadoras, universidades y centros tecnológicos que trabajan de manera coordinada. Esta colaboración, en la que tenemos que trabajar, hacerla todavía más estrecha, nos permite abordar programas complejos, integrar tecnologías avanzadas y competir con éxito en mercados internacionales cada vez más exigentes. Y, naturalmente, mantener y ampliar estas capacidades nos exige inversión y, sobre todo, y aquí quiero insistir una vez más, estabilidad en el tiempo. Tenemos que saber, capaces, como os decía, de ver con perspectiva, de saber dónde quiere estar España en 10 y 15 años y también entender correctamente qué significa invertir en defensa. Y no se trata simplemente de aumentar presupuestos y no nos obstinemos en fijar porcentajes. La cuestión fundamental es cómo orientar estos recursos para maximizar su impacto económico, su impacto industrial y su impacto tecnológico. Cada euro invertido debería contribuir a generar capacidades nacionales, empleo cualificado, innovación tecnológica y retornos industriales sostenibles en el tiempo, teniendo siempre como fin proveer a nuestras Fuerzas Armadas de lo que realmente necesitan. Y Europa, con algún traspiés, pero ha comenzado a avanzar decididamente en esta dirección. La Estrategia Industrial Europea de Defensa y los distintos instrumentos financieros que se han puesto en marcha durante los últimos meses representan un cambio de enfoque significativo. El Fondo Europeo de Defensa, por ejemplo, moviliza y va sobre todo a movilizar en el futuro miles de millones de euros destinados a investigación, desarrollo e innovación mediante proyectos colaborativos entre países europeos. Y esta apuesta responde a una idea sencilla. La seguridad del futuro dependerá cada vez más de la capacidad para generar conocimiento y transformar ese conocimiento en tecnología. Y si hay un ámbito en el que la industria española destaca en especial, es precisamente innovación. Porque las industrias de defensa y seguridad destinan el 10%, insisto, el 10% de su facturación a actividades de investigación, desarrollo e innovación. Y estamos hablando de un esfuerzo inversor extraordinariamente elevado y muy superior a la media del conjunto de la economía española. Por lo tanto, esa intensidad tecnológica convierte al sector en uno de los principales motores de innovación en España.
Y como sabéis, es algo que es del conocimiento común, muchas de las tecnologías desarrolladas para aplicaciones de defensa terminan encontrando siempre usos civiles que benefician al conjunto de la sociedad. Y la historia está llena de ejemplos que siempre repetimos, desde los sistemas de navegación por satélite y hasta determinadas tecnologías de comunicaciones o materiales avanzados o incluso herramientas digitales. Buena parte de esos avances que hoy utilizamos en nuestra vida cotidiana tienen su origen en programas de investigación vinculados inicialmente a la defensa. Y esta dimensión dual constituye uno de los principales argumentos que ayudan a justificar la inversión en estas actividades. Porque también, desde el punto de vista económico, los resultados son igualmente significativos. La industria española de defensa alcanzó en el año 2025 una facturación superior a los 12.000 millones de euros. Generó cerca de 170.000 empleos y aportó más de 12.000 millones al Producto Interior Bruto Nacional. Y son cifras que reflejan la importancia creciente de un sector que además mantiene una elevada orientación internacional, ya que más del 60% de su facturación procede de nuestras exportaciones. Y para todo ello ha sido decisiva la ayuda de nuestro Gobierno, que ha incrementado sustancialmente, como todos sabéis, los presupuestos dedicados a nuestro sector y, sobre todo, que nos ha acompañado para la exportación en ferias y misiones internacionales. Pero si hablamos de futuro, probablemente pocos ámbitos ofrecen perspectivas tan prometedores como nuestros sectores, tanto el naval como la aeronáutica y el espacio. El espacio ha dejado de ser un ámbito reservado a las grandes potencias para convertirse en una infraestructura crítica de nuestras sociedades. Las comunicaciones, la navegación, la observación terrestre, la gestión de emergencias o la monitorización medioambiental dependen cada vez más de capacidades espaciales avanzadas. Y España cuenta con empresas y centros tecnológicos que participan activamente en esa transformación y que están contribuyendo a situar a nuestro país entre los actores más relevantes del ecosistema espacial europeo. Finalmente, me gustaría detenerme brevemente en una cuestión que considero especialmente relevante, que es la percepción social de la defensa, lo que piensan los españoles de nuestra defensa. Y durante mucho tiempo existió tal vez una cierta desconexión entre la ciudadanía y este sector industrial. Sin embargo, un estudio de GAT3 que presentamos hace unos días nos muestra que este escenario ya no existe. La seguridad y la defensa se posicionan como el tercer asunto prioritario que preocupa a los españoles, tras el acceso a la vivienda y a la estabilidad económica. Los españoles somos hoy mucho más conscientes de la importancia de la seguridad y de la contribución que realizan estas industrias al desarrollo tecnológico, al empleo y a la prosperidad económica. Y los acontecimientos internacionales de los últimos años nos han ayudado a comprender que la defensa no es una realidad ajena a nuestra sociedad, es un elemento esencial para garantizar nuestro bienestar, nuestra estabilidad y nuestras libertades. Por todo ello, creo que podemos afirmar que España se encuentra ante una oportunidad histórica. Disponemos de capacidades industriales sólidas, de talento tecnológico, de empresas competitivas y de un contexto europeo favorable. Pues, ¿cuál es nuestro desafío? Pues el desafío consiste ahora en transformar esas ventajas en una estrategia sostenida en el tiempo que permita consolidar nuestra posición como una de las principales potencias industriales y tecnológicas de Europa y ser capaces de ser realmente imprescindibles en muchos de los elementos. Porque, en última instancia, cuando hablamos de defensa, de seguridad, aeronáutica y espacio, no estamos hablando únicamente de industrias, estamos hablando de innovación, de empleo, de soberanía, de autonomía estratégica y de futuro. Y pocas cuestiones resultan hoy tan decisivas para el futuro de España como estas. Nada más, muchas gracias.